Estados Unidos tienen una maniobra que pudiéramos llamar la maniobra de la construcción de la superconstitución. Ellos, en el ámbito jurídico, han elaborado movimientos tácticos, han construido toda una serie de instrumentos, como lo han construido en el ámbito económico, en el ámbito cultural, en el ámbito militar, han construido unos instrumentos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de aumentar la ganancia. Y ahí tenemos la flexibilización del salario, ahí tenemos la flexibilización de las leyes. Entonces, es el desarrollo de políticas para ir aumentando el control del mundo y, en nuestro caso, sobre los países soberanos desde el punto de vista jurídico. Ellos lo que trataron fundamentalmente es debilitar nuestra Constitución, debilitar nuestra estructura jurídica. ¿Qué sucede? Vean bien, unos diputados de la Asamblea Nacional de los Estados Unidos y un presidente de los Estados Unidos que no fueron votados por el pueblo venezolano quieren venir a imponer su ley para regular las relaciones de la sociedad civil y la manera, vamos a decirlo, cómo nosotros resolvemos la violación de los derechos humanos en Venezuela. Es decir, que nuestra Constitución es rica, nuestros convenios internacionales son muy ricos respecto de los derechos humanos, pero es el Poder Judicial del pueblo soberano de Venezuela el que tiene que resolver esos problemas. No tienen por qué elaborar una ley que venga a regular las relaciones y las interacciones sociales de la sociedad venezolana. Eso es injerencia. Los objetivos que tienen los Estados Unidos para América Latina, que lo podemos resumir según ese documento escrito en el año 1995, que es el Consenso de Washington, podemos ver que ellos buscan mano de obra barata, materia prima, expoliarnos de nuestros recursos naturales y fundamentalmente mercados, es decir, mercados de capital que les permitan, como te decía hace un rato, lucro y ganancia para determinados sectores transnacionales y multinacionales de la sociedad americana. Venezuela lo frenó. Pero si nosotros analizamos desde el 99 para acá, los Estados Unidos han experimentado los diferentes modelos que han utilizado en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, el modelo chileno del golpe de Estado trataron de construirlo en el 2002. El modelo del golpe de Estado electoral que se dio en Nicaragua lo trataron de implementar en Venezuela y fracasaron completamente. Y en estos momentos, atención, es muy importante porque lo están retomando, es decir, construir condiciones de malestar a través de procesos de extrañamiento y de alienación, a través de sus instrumentos y medios y más media, para que tenga un efecto en el voto de las elecciones parlamentarias. Que ya la injerencia es directa, ya la construcción de esas condiciones objetivas que estábamos hablando, no solamente la están construyendo fuerzas políticas y económicas, las organizaciones no gubernamentales, los partidos políticos de derecha, las empresas nacionales, los medios nacionales de comunicación. No han logrado, vamos a decirlo, no han logrado cumplir con su objetivo, que es la derrota del proyecto revolucionario. Y de repente, ¡pam!, saltan los Estados Unidos, le quitan el papel protagónico a sus aliados nacionales y asumen la vanguardia. Y asumen esta vanguardia en el ámbito jurídico. ¿Cómo? Con la construcción de dos instrumentos legales. Como sabemos, una ley nacional
que construye la Asamblea Nacional, que es la ley de los derechos humanos y defensa de la sociedad civil venezolana, y el decreto ley donde se ejecutan, el Poder Ejecutivo norteamericano ejecuta las sanciones. Ahora bien, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué está detrás de esto? ¿Por qué este movimiento político hacia Venezuela? Este movimiento político es un juego político en que existen contradicciones, intereses completamente diferentes. Los intereses desde Venezuela, desde la venezolanidad, son completamente diferentes a los intereses de los Estados Unidos. Ahora, la pregunta es esta: es que existen fuerzas económicas y sociales en Venezuela que están aliadas no a los intereses de Venezuela, sino a los intereses de los Estados Unidos. Sabemos que sí, sabemos que sí. Esto nos debe llevar a la reflexión para elaborar políticas públicas para buscar una solución a ese problema. Venezuela, dentro del diseño estratégico de la construcción de la revolución venezolana, dentro del diseño estratégico de la construcción de nuestra soberanía como Estado-nación, dentro del diseño estratégico de la construcción de nuestra independencia, Venezuela ha construido alianzas internacionales. Si leemos el Plan de la Patria, nosotros podemos observar cómo hemos venido construyendo las relaciones con países hermanos de América Latina. Ahí tenemos toda una serie de convenios de integración. Ahí tenemos a UNASUR, que se acaba de pronunciar, y a esa imposición que con sus fuerzas querían instaurar en América Latina lo que se conoce con el nombre del Tratado de Libre Comercio. Nosotros los derrotamos, proponiéndole a América Latina y a algunos países aliados el ALBA. Es decir, han sido las alianzas internacionales, no solamente alianzas dentro de América del Sur, sino alianzas con países centroamericanos, alianzas con países en el Caribe y alianza a nivel mundial dentro de una estrategia, una propuesta geopolítica que la conocemos con el nombre de lo multipolar, que es un freno desde la propuesta venezolana, una barrera desde Venezuela a el imperialismo yanqui, a la colonización yanqui y al poder único en el mundo. Mira qué interesante. Mira la respuesta que acaban de dar UNASUR. Todos los cancilleres de UNASUR, por unanimidad, apoyan al gobierno popular, democrático, apoyan al Estado social y de derecho de la República Bolivariana de Venezuela y le exigen a los Estados Unidos que deje la violación de las normas internacionales. Esto es importante. Hay organismos internacionales, hay organismos militares que violan los tratados internacionales. Estados Unidos es el primer violador de los tratados internacionales. Estados Unidos no respeta los convenios que ha firmado con otros estados, pero sí tienen el poder y los recursos económicos para enrumbar a un instrumento que fue creado por ellos, como la Organización de Estados Americanos, y un instrumento que tiene mucho poder, que es la Organización de Naciones Unidas, para buscar la penalización de Venezuela
la estigmatización de Venezuela en estos organismos. Toda la estrategia que vienen utilizando, por ejemplo, en la Organización de Estados Unidos, es para desprestigiar a Venezuela y meterlo en lo que se conoce con el nombre del capítulo 4, que es el capítulo que trata de los países que violan los derechos humanos. Lo mismo en Ginebra, en la última audiencia en Ginebra sobre los derechos humanos, estaban presentes varias organizaciones no gubernamentales financiadas por los Estados Unidos, tratando de hacer lobby para desprestigiar al Estado social y de derecho de la República Bolivariana de Venezuela. Este instrumento, como tú señalas ayer, fue aprobado por la Asamblea Nacional, le da, vamos a decir, potestad al presidente de la República para elaborar, dentro de este conflicto y antagonismo que tenemos contra una potencia imperial, elaborar normas que permitan que nuestras acciones sean unas acciones legales, porque nosotros en Venezuela estamos frente no solamente a un Estado social, un Estado democrático, un Estado de justicia, sino estamos frente a un Estado de derecho. Podemos ver que también por ahí nos quieren debilitar el ordenamiento jurídico. Cuando potencias extranjeras le piden al gobierno venezolano, le piden al presidente de la República o al Ejecutivo que no sancione a determinados aliados de ellos, que sabemos quiénes son, ¿qué es lo que nos está diciendo Naciones Unidas? Hemos tenido la posibilidad de escuchar esto en las reuniones en Ginebra o la OEA, que hemos tenido oportunidad de escuchar los pedimentos de los representantes de estos convenios, de estas organizaciones. Lo que nos están pidiendo es que no seamos un Estado de Derecho. Lo que nos están pidiendo es que en Venezuela reine la impunidad y que estas personas puedan cometer los delitos que sean y que el Estado venezolano no tenga la fuerza de imputarlos. Venezuela es un Estado de Derecho, es un Estado constitucional, tiene sus leyes y sus normas que regulan las relaciones sociales en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad y no necesitamos de ningún mecanismo extraterritorial para que venga a decirnos qué debemos hacer. Venezuela no es una democracia condicionada y no es un país tutelado.